La ley de senos puede aplicarse en los siguientes casos. Por ejemplo, en este caso, conocemos dos de sus ángulos internos y uno de sus lados. Es importante que puedas observar que en este caso conocemos uno de los lados y el valor de su ángulo interno opuesto. En este otro caso, como puedes observar, conocemos de igual manera uno de los lados y dos de los ángulos internos. Sin embargo, la diferencia con el primer caso es que nosotros no conocemos el valor del ángulo opuesto al lado que conocemos. Otro caso en el que podemos aplicar la ley de senos para resolver el triángulo es en aquellos triángulos en los que conocemos dos de sus lados y uno de sus ángulos internos. Por ejemplo, en este caso conocemos dos de los lados y un ángulo interno. Es importante que tomes en cuenta que en este caso nosotros conocemos el ángulo opuesto a uno de los lados. En este otro caso, como te puedes dar cuenta, conocemos dos lados y uno de los ángulos. Sin embargo, ya notaste que el lado que desconocemos es el opuesto al ángulo que sí conocemos. Son los 4 casos que vamos a trabajar. Entonces, resumiendo, tenemos dos tipos de triángulos en los cuales podemos aplicar la ley de senos. En el primero es aquel en el que conocemos un lado y dos de sus ángulos. Ahí hay que tomar en cuenta que a veces conocemos el lado y conocemos el ángulo opuesto a ese lado. Y hay otros casos en los que conocemos el lado, pero que desconocemos el ángulo interno opuesto a ese lado. Ahora, en los casos en los que nosotros conocemos dos de los lados y un triángulo, se puede presentar una situación similar. Hay casos en los que nosotros conocemos el lado y su ángulo opuesto, y hay otros casos en los que nosotros conocemos el lado, pero sin embargo no conocemos el lado opuesto. Vamos a plantear la ley de senos para estos diferentes casos. Por ejemplo, para el caso número 1, nosotros podemos plantear muy rápidamente la ley de senos para el lado A con respecto a el seno del ángulo alfa. Podríamos conocer, por ejemplo, el lado X, podríamos plantear la relación de el lado X con respecto al seno del ángulo opuesto, al mismo, que en este caso sería seno de beta. Y realizando los despejes correspondientes, podríamos encontrar el valor de X como el valor de la longitud A multiplicada por el seno de beta entre el seno de alfa. Para el caso número 2, para conocer el valor del lado X, nosotros podríamos plantear muy rápidamente la ley de senos que nos permitiría generar la relación, pero dado que en este caso no conocemos el valor del ángulo interno opuesto al lado A, es necesario apoyarnos en la suma de ángulos internos igual a 180 grados para conocer ese valor del lado alfa. Una vez que conocemos el valor del ángulo alfa, podríamos plantear muy rápidamente la ley de senos, la relación del lado A entre el seno del ángulo alfa, que sería igual a X sobre el seno de beta. Y realizando los despejes correspondientes, podríamos encontrar el valor de X, que quedaría como X es igual a por el seno de beta entre el seno de alfa. Para el caso número 3, en caso que nos pidieran conocer, por ejemplo, el valor del lado X, tendríamos que hacer una serie de pasos previos. Por ejemplo, tendríamos que encontrar primero el valor del ángulo beta utilizando la ley de senos, apoyándonos en la siguiente expresión. La ley de senos la escribiré de la siguiente manera: seno de beta entre el lado B es igual a seno de alfa entre el lado A. Y el valor que estamos buscando es el seno de beta, entonces
procederemos a realizar los despejes respectivos. Seno de beta es igual a B sobre A seno de alfa. Una vez que nosotros conocemos el valor del seno de beta, podemos utilizar la función inversa. Una vez que conocemos el valor del ángulo beta, apoyados en el teorema de suma de ángulos internos de un triángulo, podemos conocer muy fácilmente el valor del ángulo interno opuesto al lado X. En este caso, a ese ángulo lo vamos a denominar ángulo phi. Realizando los despejes correspondientes, podemos obtener el valor del ángulo phi como 180 grados menos el valor del ángulo alfa menos el valor del ángulo beta. Una vez que ya conocemos el valor del ángulo phi, planteamos nuevamente la ley de senos para conocer el valor del lado X. X sobre el seno de phi es igual a A entre el seno de alfa, y realizando los despejes correspondientes podríamos conocer el valor del lado X. En el caso 4 conocemos el lado A, el lado B y el ángulo interno phi. Para conocer el valor del lado X podemos plantear la ley de senos de la siguiente manera. X entre seno de phi es igual a entre seno de alfa. Despejando el valor de X nos queda de la siguiente manera: A por seno de phi entre seno de alfa. Pero como seguramente ya te diste cuenta, conocemos el valor de A, conocemos el valor del ángulo phi, pero no conocemos el valor del ángulo alfa. Por tanto, esta expresión no nos permite conocer el valor de X. Entonces vamos a plantear la ley de senos utilizando el lado B. En este caso nos quedaría X sobre seno de phi igual a B sobre seno de beta. Procedemos a despejar el valor de X y nos quedaría B por seno de phi entre seno de beta. Como seguramente también ya te diste cuenta, en este caso conocemos el valor de B, conocemos el valor de phi, pero no conocemos el valor del ángulo beta. Por tanto, tampoco nos sirve para poder conocer el valor de X. En resumen, la ley de senos la podemos utilizar para resolver triángulos en los cuales conocemos un lado y dos de sus ángulos. Todos los triángulos en los que conocemos un lado y dos de sus ángulos internos los podemos resolver utilizando la ley de senos. Sin embargo, en los casos en los que se conoce dos de sus lados y un ángulo, es importante que verifiquemos que el ángulo que conocemos sea opuesto a uno de los lados que conocemos. Si se cumple esta condición, entonces lo podemos resolver por la ley de senos. Si no se cumple esta condición, es decir, si el ángulo interno que conocemos no corresponde a ninguno de los lados que conocemos, como el que explicamos en el caso 4, tendremos que hacer uso de otras herramientas para poder resolver el triángulo, como lo veremos más adelante.